nosotros hoy, el consejo de Dios, ahí donde está sentado. Cierre sus ojos y digámosle al Señor que nos hable por su palabra. Digámosle al Señor que hable a nuestro corazón, que hable a nuestra vida, que el Señor ministre nuestros corazones por la palabra. Señor, en esta mañana, tú eres bueno, tú eres el Señor, tú eres grande y poderoso, Señor. Tu gloria y tu presencia, Señor, se extienden a nuestro favor. Bendito Dios, gracias te damos porque no solamente es la oportunidad de estar en tu casa, no solamente es la oportunidad de adorarte y de cantar alabanza a ti, Señor, sino también el privilegio de oír tu voz, de oír tu consejo, Señor, de oír, oh Dios, el mensaje de tu palabra que trae fuerza, que trae restauración, que trae aliento, que trae luz y que permite, Dios, que nuestras vidas sean alimentadas con el alimento sólido y la leche espiritual no adulterada, Señor. La leche espiritual, oh Dios, que puede salvar nuestra alma. Señor, por eso hoy ponemos este tiempo en tus manos y pedimos tu dirección y tu bendición sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un tema que se titula Más que un profeta. Más que un profeta. Una palabra que vamos a tratar de poderla poner toda en la bandeja. Si no es así, pues en otra oportunidad más adelante se hará. Pero vamos a ver este tema bajo el título Más que un profeta en el capítulo 3, versículo 2 al 6 del Evangelio de Lucas. Voy a encender esta velita, no tiene nada de religioso, no es fetichismo, ni idolatría, ni nada. Solamente quiero que usted observe tengamos esa velita prendida ahí mientras que predicamos la palabra. Después le explico para qué es esa velita. Capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Amén. Versículo 2 al versículo 6. Capítulo 3, versículo 2 al versículo 6. Dice la palabra: Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. ¿De quién estamos hablando aquí? De Juan. De Juan el Bautista. Muy bien, de él vamos a hablar. De la palabra del Señor nos va a hablar hoy a través de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de los personajes más relevantes e interesantes del Nuevo Testamento. Llamado a ser el precursor del Mesías. Llamado a ser el que abría el camino para el Mesías. Llamado a ser el hombre llamado por Dios para ser la antesala de la salvación del mundo. La vida de un solitario profeta nos muestra Juan el Bautista, catalogado como el más grande de los profetas, y quien logró no solamente cumplir su misión, sino también dejar un legado para nosotros. Si nos vamos un poquito al contexto, podríamos ver, está cerrando con 400 años de silencio. Y era necesario, hablándolo un poco con el tema de la agricultura, cuando un terreno está muy duro, cuando un terreno está muy compacto y se quiere sembrar en ese terreno, ¿qué hay que hacer? Hay que ararlo. ¿Y ararlo para qué? Para abrirle surcos, ¿cierto? Para después poder poner la semilla. El ministerio, la labor de Juan el Bautista prácticamente fue eso. Fue un arado que vino a una tierra que hacía 400 años no llovía. ¿Cómo cree usted que está un terreno sobre el cual hace 20 años no llueve?
o un año, o 6 meses. ¿Cómo se pone? Seco, se cuartea, ¿cierto? Ahora imagínense que sobre la tierra, espiritualmente hablando, hacía más de 400 años que no llovía una palabra, una profecía, una palabra de Dios. Entonces, ¿cómo estaba el terreno? Entonces, ¿quién fue el arado que Dios usó para suavizar la tierra antes de que viniese la semilla, la palabra de Dios, a través del Señor Jesús? Juan el Bautista. Él fue el arado que Dios usó. Él fue el que Dios usó para abrir la tierra. Y se cierra la cortina del Antiguo Testamento con la profecía de Malaquías. En el capítulo 4 de Malaquías se cierra la cortina, o se cierra el tiempo del Antiguo Testamento. Dice: he aquí yo envío el profeta Elías. 4:5 de Malaquías. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo, ¿qué? Venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que el Señor dice: envío al profeta Elías? Muchos creían que Elías era que Juan el Bautista era una reencarnación de Elías. Que Juan el Bautista era Elías reencarnado. Y es falso. Lo que tipifica o lo que representa es que Juan el Bautista vendría con el espíritu de Elías. Es decir, traería la esencia. Entonces, veamos en esto lo primero que consideramos sobre Juan el Bautista son las profecías concernientes a su nacimiento. Es lo primero que vemos. ¿Qué es lo primero que vemos? Las profecías concernientes a su nacimiento. Y ahí retomamos lo que dice el profeta Malaquías. Entonces, no era Juan el Bautista la reencarnación de Elías, sino que se trataba del hombre que Dios iba a usar para abrir los cielos y traer de nuevo la revelación de la palabra de Dios a la tierra. Así como Elías tenía la potestad de que por su palabra los cielos se cerraron para que no lloviese, y solamente por su palabra los cielos se volverían a abrir, de la misma manera Dios usó a Juan para que los cielos de la revelación de Dios se volvieran a abrir sobre la tierra después de 400 años de silencio. Entonces, dice la palabra, la profecía que se habló de Juan el Bautista según Malaquías es que ambos vivirían en el desierto, ambos vistieron de pieles, ambos fueron perseguidos. Elías fue perseguido por Jezabel y Juan el Bautista fue perseguido por Herodías, la cuñada mujer de Herodes tetrarca, quien vivía en adulterio con su cuñada, la esposa de su hermano Felipe. Dice la palabra. Y entonces Juan se levantaba frente a él y le decía: tú estás en pecado, tú estás en adulterio. Y el espíritu de Elías que investía a Juan lo ponía frente a los gobernantes, lo ponía frente a los reyes, lo ponía frente a las personas de autoridad, lo ponía frente a los fariseos, frente a los saduceos, frente a los hombres de renombre, y los ponía frente a ellos y les condenaba su pecado. Y yo creo que para este tiempo la iglesia debemos despertar el espíritu de Elías. Yo creo que este es el tiempo en que la iglesia más que nunca debemos despertar el espíritu que hubo en Elías. Un espíritu agresivo contra el pecado. No solamente para condenar el pecado de otros, sino para nosotros también guardarnos del pecado. No solamente para ver la paja o la viga del ojo de mi hermano, sino también lo que está en mí que me estorba para ser un excelente hijo de Dios. El espíritu de Elías debe cubrir la iglesia, una generación que se está pervirtiendo cada día más. ¿A dónde están los Elías para este tiempo que no se levantan a condenar el pecado en que la sociedad vive? ¿A dónde están los Elías de hoy que debemos levantarnos para clamar por esta ciudad, para declarar que los cielos se abren y que la lluvia de Dios viene sobre los corazones?
Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Cuando estaba Elías allí en el monte Carmelo, frente a los profetas de Baal y frente a toda la multitud, él les habla y les dice: ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Si ustedes creen que Jehová es su Dios, entonces sírvanle, ámenle y vivan para él. Pero si ustedes creen que Baal es su Dios, entonces váyanse en pos de él. Ese era el carácter de Elías. Un hombre frentero, que no le daba temor condenar a aquel que estaba viviendo en su pecado. Y hoy necesitamos una iglesia que se levante para condenar el pecado en que la sociedad está. Y aún el pecado que aún dentro de la misma iglesia permanece. Ese era el espíritu de Elías. Y sobre eso habla Malaquías. He aquí yo envío a Elías. Irá Elías delante del Señor. Su predicación fue contundente, con un llamado al arrepentimiento. Y ahí en Lucas 3:7 le dice: generación de víboras. Esa predicación de Juan el Bautista era una predicación sin anestesia, hermano. Una predicación fuerte, una predicación voraz, letal, ¿cierto? Usted, no sé, pero no sé usted qué pensaría si de pronto en una iglesia se predicase ese tipo de sermón. Generación de víboras, conviértanse al evangelio. Wow. Pero dice la palabra que él haría volver el corazón de los padres a los hijos. Es decir, un genuino arrepentimiento que traería el corazón de los antepasados a las generaciones presentes. Aquí habla de padres y padres habla de antepasados. Y aquí lo que la palabra del Señor también quiere decir o quiere expresar con esta profecía de Malaquías es que las generaciones se volverían a sus padres, es decir, a Moisés, a Abraham, a Jacob. Porque se habían apartado de la enseñanza, se habían apartado de la pureza de la verdad, de la revelación de Dios. Ahora, no solamente Malaquías profetiza sobre el nacimiento de Juan, sino también lo hace Isaías en el capítulo 40, versículo 3, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, ¿qué? Preparad el camino del Señor. Entonces Juan el Bautista, como ese hombre que Dios usó, como ese hombre que Dios levantó con una palabra, con un espíritu como el de Elías, fue profetizado. Ahora hablemos un poco de ese entorno de la vida, del nacimiento de Juan. Juan nace en un entorno de religiosidad. Juan nace en un entorno de decadencia espiritual. Juan nace en un entorno donde no hay revelación, donde no hay palabra, donde no hay profecía, donde la nación se ha volcado a la religión, donde la nación se volcó a los sacrificios, donde la nación se volcó solamente a cumplir con los ritos y a cumplir con los preceptos de la ley, pero sin Dios. Allí nace Juan, en la urgente necesidad de un redentor. El gobierno de Herodes, rey de Judea. Y dice la palabra que ahora hay un profeta que se llama Zacarías. ¿Quién fue Zacarías? El padre de Juan. Zacarías, ya un sacerdote anciano. Y dice la palabra que era de la clase de Abías. Vamos al capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Dice 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ahora, ¿por qué la clase de Abías? Resulta que en el tiempo de David, los sacerdotes fueron muchos, y entonces David los tuvo que separar en 24 clases, 24 órdenes. Cada orden tenía entre 800 y 1000 sacerdotes. Cada orden. O sea que estamos hablando aproximadamente de 20,000 a 24,000 sacerdotes. Entonces, como habían tanto sacerdocio, entonces David, eso está registrado, ya le digo la cita, en el capítulo 1 de Crónicas,
24:10, primer libro de Crónicas 24:10, usted escriba la cita. Él organizó los sacerdotes en 24 órdenes. Y de esas 24 órdenes, cada una estaba compuesta por más o menos de 800 a 1000 sacerdotes. Entonces la clase que le correspondía ocupaba cierto número de sacerdotes por semana. Y cuando esa orden terminaba, empezaba la siguiente orden. Así que no era fácil que a un sacerdote le correspondiera ministrar, porque habían muchos que lo hacían. Es como si en esta iglesia hubiesen 1000 músicos. Solamente un ejemplo, es como si en el grupo de alabanza hubiesen 1000 salmistas. Dirán, no, a mí me toca hasta dentro de 3 meses porque siguen todos los que van delante de mí y después me corresponde de nuevo. Básicamente eso era lo que pasaba, habían demasiados sacerdotes, gracias a Dios. Y eran 24 grupos y cada uno de 1000 sacerdotes. Entonces, la clase de Abías ocupaba el 8º lugar en la distribución sacerdotal. Versículo 10. Y allí estaba este hombre llamado Zacarías. Y la mamita de él se llamaba Elizabeth, que era del linaje aarónico, según dice la palabra, ¿cierto? Dice la palabra, el texto dice que ambos eran irreprensibles y justos. Estamos en el capítulo 1, versículo 5, ¿cierto? Versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas. Es decir, ellos cumplían todas las ceremonias y ellos obedecían toda la ley. Pero dice la palabra que había un detalle en la vida de ellos y era que no tenían hijo. ¿No tenían qué? No tenían hijo, pero sí un propósito. Amén. No tenían hijo, pero sí tenían un plan de Dios establecido. Entonces, dice la palabra que eran de edad avanzada. Y dice que aconteció que en el ejercicio sacerdotal, versículo 8, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, llega el momento en que Dios permite que haya en ti un acontecimiento. Amén. Mira lo que dice el texto. Ellos eran ancianos, ellos eran de la tribu, eran de la orden sacerdotal de Abías, es decir, eran casi que invisibles en medio de la orden sacerdotal, pero un día Dios permitió que hubiese ¿qué? Un acontecimiento, y dice que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, versículo 8, delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, ¿le tocó en qué? ¿Le tocó en qué? En suerte, imagínese usted, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, según la costumbre, le tocó entre 1000 de su orden sacar la balota, sacar el baloto o ganarse el número. Yo no sé cómo hacían ellos el procedimiento, ¿no? Pero yo creo que en cada semana decían, bueno, reúnanse todos los 1000 profetas, los 1000 sacerdotes aquí y vamos a ver a quién le corresponde. Y entonces dice la palabra que le correspondió ¿a quién? A Zacarías. Zacarías podría ser uno más del montón. Y de pronto usted y yo nos consideramos uno más del montón de los hermanos de la iglesia o uno más del montón para esta ciudad. Pero si Dios tiene un llamado y tiene un propósito para tu vida, llegará el día en que Dios se acuerde de ti y te saque del montón para hacer contigo cosas grandes. Gloria a Dios. Me acuerdo mucho cuando Eliseo fue llamado. Dice la palabra que Eliseo, en el primero de Reyes 19:19, dice la palabra que iba llevando 12 yuntas de bueyes y él llevaba la última. Es decir, que cuando Elías iba a investir a su sucesor, tuvo que esperar que pasaran 11 yuntas adelante y él llevaba la última. Pero porque Dios tenía un propósito para Eliseo, por eso todos pasaron por delante y él fue el que recibió el manto.
Me explico a esto, no importa cuántos tú consideres que van delante de ti. Si Dios te llamó y Dios te escogió para algo grande, no importa en qué lugar estés, no importa en qué zona estés. Puedes estar en la montaña, puedes estar en la selva, puedes estar en el desierto, puedes estar escondido detrás de las peñas, pero de allá te llamará el Señor para cumplir su propósito. Mi alma te alaba, Dios. Y dice la palabra que David estaba con las ovejas mientras sus hermanos estaban sentados a la mesa con el profeta Samuel. ¿Sí se acuerda? Y dice la palabra que entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y dijo: bueno, Isaí, vamos a ministrar a tus hijos para ver cuál de todos es el nuevo rey de Israel. Y dice que empezaron a pasar todos los hijos. ¿Y cómo eran ellos? Hombres de guerra. Con unos pectorales, con unos músculos muy grandes. Y entonces viene una voz al corazón de Samuel y le dice: Samuel, Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Porque le cuento que Samuel se estaba empezando a inclinar por los hijos de Isaí, por su apariencia. Entonces fue cuando Samuel dice: ¿son todos estos tus hijos, Isaí? Y entonces, ¿qué dice Isaí? No, pues yo tengo al más pequeñito, al muchacho allá, cuidando las ovejas. Pues ese, yo sé que ese no, ese es el que menos clasifica para ser ungido. Entonces yo ni lo llamé, la verdad. Wow. ¿Y qué dice el Señor? Le dice el Señor le dice el Señor a Isaías a través de Samuel: pues papito, mándelo traer, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que ese muchachito esté aquí. Hay cosas que no se hacen hasta que tú llegues. Hay cosas que no se van a hacer hasta que tú llegues. No importa dónde estés, no importa cuán pequeño seas. Si Dios te llamó, Él cumplirá su propósito en tu vida. Y así pasó con Zacarías. Zacarías no era nadie. Zacarías era un viejo sacerdote del cual nadie se acordaba, hermano. Pero un día Dios sí se acordó de él y le trajo a memoria esa palabra, ese propósito. Y dice la palabra que ese día le correspondió a Zacarías ir a presentar el sacrificio, porque no importa cuán invisible tú seas, si estás en los propósitos de Dios, Él te va a encontrar. No importa cuán invisible seas delante de los hombres, eres visible delante de Dios y siempre estarás delante de Él, porque Él te prometió, Él te apartó y Él cumplirá su propósito en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra entonces que Zacarías toma el incensario. Yo creo que su mano temblaba, ¿no? Dirá: hoy me corresponde hacer lo que 23,999 sacerdotes desearían hacer. Hoy me tocó a mí. Y dice la palabra que él entra al atrio mientras que la multitud está, él entra al templo mientras que la multitud está orando en el atrio. Y toma el incensario y se para frente al incensario. El incensario es ese, versículo 11 dice que él dice que él se pone frente al incensario, donde cada mañana y cada noche se quemaba incienso. El incensario era el último mueble antes de entrar al lugar santísimo. ¿Qué separaba al incensario del arca del pacto? El velo, no más. Pero lo único que separaba el incensario del arca del pacto, que estaba quizá unos 3 o 4 pasos más adelante, era el velo. O sea que Zacarías estaba en el límite a donde un hombre sacerdote podía entrar, con excepción del día de la expiación. ¿Se acuerdan de eso que hablamos? Eso es, entonces él estaba allí. Y dice la palabra que empezó a orar y a poner el incienso, y el humo del incensario empezó a ¿qué? A subir, y él empezó a orar. Y dice que a la derecha del incensario apareció un ángel. Oh, te alabo, Señor.
apareció un ángel, versículo 11, y le dice, ay, acompáñame a la palabra, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías, el viejito casi suelta el incensario. Como diría el niño, qué tuto, ¿no? Qué susto tan tremendo, se aparece un ángel. Hermano, mire, ¿hacía cuánto no había una revelación de Dios? Habían pasado 4 generaciones donde no había pasado nada extraordinario. Habían pasado 400 años, 5 generaciones donde nadie tenía algo que contar. Donde el ritualismo, donde la religiosidad, donde presentar el incensario, donde prender el candelabro, donde cambiar los panes de la proposición, donde traer el sacrificio al altar, se había convertido en algo tan estéril, se había convertido en algo tan ritual y tan seco. Ahora viene Zacarías y de un momento a otro a un ángel de Dios está frente a él, ahí a su lado. Y allí entonces Zacarías se turba. ¿Qué versículo vamos? Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth, la viejita a la que ya no podría dar a luz, ahora va a dar a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Wow. ¿Y qué dice? Y tendrás gozo y alegría. Una tiene que ver con la carne y otra con el espíritu. Es decir, va a tener satisfacción plena. Porque el gozo es del espíritu y la alegría es de la carne. O sea, usted va a estar pleno. Usted ese peladito le va a traer la felicidad que usted necesita. Y dice, ¿qué más dice? Y muchos se regocijarán, porque será grande delante de Dios. No beberá vino de sidra y será lleno del Espíritu, y por él muchos se convertirán. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ahí la embarró el hombre, duda de la palabra. Porque si hay algo que trunca un propósito es cuando dudamos de una palabra. Y entonces, ¿qué dijo Zacarías? ¿En qué versículo es que duda de la palabra? 18. ¿En qué conoceré esto? Porque yo estoy viejo y mi mujer también está de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora te quedarás mudo y no podrás hablar, porque aquel que duda de la revelación no la puede proclamar. Dígalo conmigo: si tú dudas de la revelación, no la puedes proclamar. ¿Y qué fue lo que se sobrecogió el corazón de Zacarías? La duda. Y entonces sale Zacarías del templo. ¿Y qué es lo que humanamente quiere hacer? Uy, hermano, usted viera lo que me pasó allá. Tantas cosas que el Señor nos ha revelado y las hemos dudado, y la duda nos ha impedido proclamarlas a los demás. La duda nos ha impedido creer en lo que Dios nos ha mostrado. Y dice la palabra que Zacarías se sobreexaltó, pero no lo pudo hablar. Y dice que una semana después se fue a su casa, después de que su clase terminó el turno de ministrar en el templo, y llegó a la casa, pero no podía hablar, pero dijo: bueno, Elizabeth, prepárate, porque esta noche van a suceder cosas grandes aquí. Yo vengo con una palabra, dijo Zacarías. Sí, claro. ¿O es que qué fue? ¿Por el Espíritu Santo? No. Ahí tuvo Zacarías que ponerse pilas, porque dijo: tengo una palabra y tengo que moverme por fe en esa palabra. Y dijo, aunque él era viejo, estaba anciano, y su esposa también, pero dijo: mi amor, vamos a cumplir la palabra, crecer, llenar la tierra, sojuzgarla, multiplicaos. El primer mandamiento sobre la tierra es ese, ¿sí sabía? Dice que él llegó a su casa y dice que de una vez concibió Elizabeth. Versículo 25. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth.
y se recluyó en casa por 5 meses. Se puede decir que parece ser que Elizabeth tuvo un embarazo complicado, de alto riesgo, porque dice que se recluyó en casa yo creo que le tocó poner los pies para arriba, no pudo barrer, no pudo lavar loza. Como pasa ahora, ¿cierto? Cuando hay embarazos de alto riesgo, ¿cierto? Que le dice el médico, usted tiene probabilidades de abortar. Porque, hermano, los sueños de Dios se tienen que cuidar, porque si no, se pueden abortar. Santo, y esta mujer dice que se recluyó en casa. Y dice la palabra de Dios que ella se quedó allí hasta el 5.º mes. Y dice la palabra que luego la afrenta de Elizabeth fue quitada, versículo 25. Después de aquellos días concibió. Versículo 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Wow, porque Elizabeth sufría en su corazón la afrenta por no haber tenido hijos. Entonces decían, ay, ellos tan buenas personas, ellos tan lindos, obedeciendo la palabra, sirviéndole a Dios todo el tiempo. ¿Por qué Dios no le da un hijo? Eso debe ser que están en pecado, eso debe ser que están pagando los pecados de sus padres. Y había un sinfín de conjeturas, de conceptos, pero cuando nace el pequeño Juan, la afrenta de Elizabeth es quitada. Entonces vamos avanzando, hermano, porque me quedan 15 hojas. Ahora hablemos antes de su nacimiento. Antes de su nacimiento llegó María a la casa de Elizabeth. ¿Se acuerdan? Y María llegó ¿cómo? Ya llegó con el nené, estaba apenas recién concebido el nené Jesús, ¿cierto que sí? Y entonces dice la palabra que María, versículo 41 al 44, dice la palabra, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que hizo, saltó en el vientre. ¿Cuál criatura? Juan saltó, y dice la palabra que fueron llenos ambos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Qué lindo eso, ¿no? Se movió Juancho allá adentro, ¡pum! Y dice que fue lleno del Espíritu Santo y que Elizabeth también fue llena del Espíritu y empezó a exclamar una palabra. Fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí en el versículo 41 al 44 dice, porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura de alegría saltó en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que Jehová le ha dicho. Amén. Y dice ahora su nacimiento, versículo 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando lo oyeron los vecinos, ¿qué pasó? Se regocijaron. Es decir, nació el hijo del sacerdote. El viejo Zacarías concibió, su esposa concibió, y ahora tienen un hijo. Y esa noticia se escuchó ¿a dónde? Hasta las montañas de Judea se escuchó. Que había nacido un pequeño, que el sacerdote, viejito y todo, pero se había dado mañas de concebir, de engendrar. Y dice la palabra que lo llevaron al templo en el versículo 59, ¿no? Lo llevaron al templo y entonces dijeron, ¿y qué nombre le van a poner? Dijo el sacerdote. Entonces dijo Elizabeth, se llamará Juan. Entonces la gente dijo, ¿pero por qué se llama Juan? Si nadie en su familia se llama Juan. Entonces dice la palabra que le preguntaron a Zacarías, y Zacarías pidió una tablilla, y escribió, se llamará Juan. Y que todos se regocijaron, y que cuando él dio el nombre de su hijo, entonces le fue de vuelta la voz y pudo hablar. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Y eso era algo loco, eso era algo raro, hermano. Hacía mucho tiempo no pasaban cosas grandes en Israel. Hacía mucho tiempo no se veían cosas poderosas en medio del pueblo. Entonces ahora el profeta, el sacerdote queda mudo, y cuando nace el niño y lo llevan al templo a presentarlo, ahora vuelve y se le restablece el habla, y ahora están sucediendo cosas inusuales. Están sucediendo cosas inusuales.
El impacto del nacimiento de Juan llegó a todo el territorio. ¿Y qué se preguntaba en versículo 66? ¿Quién será este niño? ¿Qué preguntaba la gente? ¿Quién será este niño? O sea, la gente estaba llena de incertidumbre. Pero ¿sabe qué dice la palabra? La generación de los rectos será bendita. Levante su mano y diga: mis generaciones son benditas. Mis hijos y los que vienen después de mis hijos son benditos, porque hay palabra, porque hay promesa, porque hay propósito de parte de Dios para ellos. No importa dónde vayan, no importa dónde estén, tú los encontrarás, Señor, y los traerás con amor para que cumplan tus propósitos, Señor. Amén. Apláudale al Señor, apláudale al Rey. Gloria a Dios. Y dice la palabra que cuando pudo hablar el sacerdote Zacarías, ¿qué dice? Dice que empezó a proclamar en el Espíritu. Y del versículo 58, del versículo del 67 al 75 del mismo capítulo, hubo un reconocimiento a Dios. Y del versículo 76 al 80 reconoce el ministerio de su hijo. La labor de un padre para este tiempo es primero glorificar a Dios y segundo proferir palabras sobre sus hijos. Y eso hizo Zacarías. Zacarías, cuando empieza a hablar, no empieza a decir: ay, siquiera que me sané, venga, muéstreme tal cosa, porque no hablamos del mundial o porque no hablamos de la novela. No. ¿Qué hace Zacarías? Primero exalta a Dios y segundo empieza a proferir la palabra sobre su hijo, mostrando aquí la labor que debe hacer un padre: glorificar a Dios y después bendecir sus generaciones. Ahora, ¿cuál fue la transición de Juan? Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Pero aquí empieza a suceder algo extraño. Estuvo en lugares desiertos hasta su manifestación a Israel. Wow. O sea, estuvo en lugares desiertos. Ahí empezamos a ver algo diferente en Juan. No era un niño usual. Las personas con llamado no pueden ser personas usuales. Dígalo conmigo: las personas con llamado no pueden ser personas usuales. Juan no era un joven usual. Un niño con llamado no puede ser igual a todos. Era el hijo extraño del sacerdote. La alegría por el nacimiento ahora se trastorna en preguntas. Vengan y preguntan: ¿por qué el hijo de Zacarías no juega fútbol con los otros niños? ¿Por qué el niño de Zacarías se la pasa allá en el desierto? ¿Por qué el niño de Zacarías no juega Xbox? ¿Por qué el niño de Zacarías no va a las fiestas? ¿Por qué el niño de Zacarías no se disfraza el 31 de octubre? ¿Por qué? ¿Por qué el niño de Zacarías no participa de lo que los demás jovencitos de su clase o de su edad hacen? Entonces la idea de la sociedad de su tiempo era que Juan debía ser sacerdote como su padre, porque es la línea ¿qué? Sacerdotal. Pero resulta que las cosas no están saliendo como tradicionalmente debían salir. Ahora, debió ser sacerdote como su padre, pero este joven es un joven extraordinario. Entonces ahora hablemos un poco de su vida. Dice la palabra que vivía en el desierto, no en el templo. No en el templo. El templo no era sinónimo de bendición en ese momento. El templo en ese momento era sinónimo de religiosidad, de apariencia. En ese momento el templo era sinónimo de negocio, era sinónimo de ritos, de rituales estériles. Eso era el templo. Por eso Juan no estaba allí. Por eso dice la palabra que cuando el Señor Jesús fue al templo, ¿qué encontró? Que tuvo que sacarlos corriendo de ahí con un juguete, porque encontró que vendían palomas, que cambiaban el dinero, habían casas de cambio portátiles. ¿Por qué? Porque la gente venía de tierras lejanas con moneda extranjera
y tenía que hacer el cambio de la moneda para poder pagar los tributos y las ofrendas y para poder comprar los animales para el sacrificio. Así que eso se volvió un negociazo, hermano. Lejos estaba el espíritu de la gente, del espíritu de adorar a Dios. Entonces el templo se había convertido en un lugar no apto para un hombre con llamado. Entonces dice la palabra que vivía como nazareno, apartado en el desierto. Desierto que significa separación de lo profano. El desierto significa consagración. Y es tiempo de que tengamos momentos para estar en el desierto. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que Dios está preparando para ser grande en la tierra y para ser usado en la tierra, tiene que aprender a vivir en el desierto. Tiene que amar el desierto. Y tiene que hacer del desierto su morada permanente. Eso es fuerte. Porque el desierto representa negarse a toda comodidad. El desierto representa separación. El desierto representa preservación para Dios. En el desierto te defiendes de los demás que se quieren levantar contra tu ministerio. Pero en el desierto también te defiendes de ti mismo, de los obstáculos que no te quieren dejar servirle a Dios. Porque muchas veces los enemigos del ministerio no están afuera, están adentro de nosotros mismos. Nuestros temores, nuestras incertidumbres, nuestros afanes. El desierto es el lugar para vencer todos los obstáculos que nos impiden acercarnos al cumplimiento del propósito de Dios. El desierto representa confianza total en Dios, porque aquel que vivía en el desierto estaba expuesto a las fieras, estaba expuesto al hambre, a la sed, a la desnudez. Vivir en el desierto significa darle a la carne lo mínimo, lo esencial y necesario para no morir. Lo que significa vivir en el desierto es mantener la carne a la raya, no darle ventaja alguna a nuestra naturaleza carnal. Eso significa vivir en el desierto. Y si hay alguien que se quiere preservar para Dios, debe mantener al margen toda ventaja que la carne pueda tomar contra nosotros. Eso representa vivir en el desierto. Y como dijo alguien, de un cuerpo tratado con dureza emerge del espíritu la pureza. Conocer a profundidad quién iba a ser su predecesor. Eso hacía Juan en el desierto. Saber para quién iba a abrir el camino. Conocer a quién era a quien él tenía que ponerle el tapete rojo para que después él caminara por él. Él tenía su tiempo en el desierto. Intimidad constante. Las expectativas de muchos estaban puestas sobre el joven Juan, quienes esperaban de él el ejercicio sacerdotal de su padre. Pero al parecer la vocación y el llamamiento de Juan no era cumplir los sueños de sus padres ni los sueños de la gente, sino los sueños de Dios, aunque quizás ellos no estuviesen muy de acuerdo. Y hoy necesitamos una generación de hombres y mujeres, de jóvenes, que se levanten no a cumplir los sueños de sus padres, ni los sueños de las multitudes, sino los sueños de Dios. Para eso hay que vivir en el desierto, porque yo creo que los mismos padres de Juan estaban en desacuerdo con lo que él hacía. Yo creo que el mismo Zacarías y la misma Elizabeth decían, pero Juan, tú debes ser un sacerdote. Tú debes estar en el templo ministrando al incensario, porque es lo que nosotros queremos. Pero Juan decía, no, a mí Dios me llamó para algo más grande. Y así ustedes no estén de acuerdo, y así mis tíos no estén de acuerdo, y así mis abuelos no estén de acuerdo, y así mis antepasados o mis parientes no estén de acuerdo, o en el pueblo donde yo vivo no estén de acuerdo, yo haré lo que Dios ha destinado para mi vida al costo de lo que sea. Y por eso Juan se apartó a vivir en el desierto.
No es habitual que la palabra de Dios presente particularidades tan detalladas de un personaje. En este caso de Juan, nos dice que vestía piel de camello y cinto de cuero. ¿Cierto? ¿Dice eso? Mateo 3:4 y Marcos 1:6. No se vistió de lino. ¿Quiénes se vestían de lino fino? Los sacerdotes. Y entonces, ¿de qué se debió haber vestido Juan el Bautista si hubiese seguido la línea sacerdotal de su padre? De lino fino. Pero él no se vestía de lino fino, se vestía de pelo de camello y un cinto de cuero. Vivimos en una sociedad donde la vestimenta define la posición y el estatus de la gente. ¿Sí sabe eso? Cuando alguien roba y dicen, uy, yo no pensé que ese fuera ladrón porque estaba hasta bien vestido. O sea, porque nosotros definimos ¿qué? El estatus de la gente por la manera en que se viste. Y no es casualidad, porque desde la antigüedad es así. En la antigüedad los reyes, los militares, los ricos, los sacerdotes y los esclavos se podían identificar de lejos por su manera de vestir. Y ahora, ¿cómo es que entonces? Ahora, cabe la pena señalar que un hijo de Dios se debe vestir como tal. Que digan, allá viene un hijo de Dios. Aquí no predicamos faldas, ni pantalones, ni aretes, ni chaquetas, ni vestidos, ni corbatas. Pero yo sí debo ser un digno representante del reino hasta en mi manera de vestir. Ahora, la vestimenta de Juan representa sencillez y humildad. Representa cero ostentación. La vestidura de Juan, aunque era un hombre de multitudes y que mucha gente le seguía, su intención no era centrar la atención en él. Escúcheme bien. La intención de Juan nunca fue centrar su atención en él. Por eso nunca se vistió de manera llamativa. Es decir, la prioridad de Juan se centraba en su mensaje, no en su persona. La verdad y expansión del evangelio para este tiempo debe estar centrado en el mensaje mismo, no en quienes lo proclaman. O sea que la tarea de este servidor no es que se centre la atención en mí, sino en la palabra que Dios pone en mí para que sea puesta en ustedes. Entonces, el ministro de hoy, el pastor de hoy, el apóstol de hoy, no está llamado a llamar la atención hacia sí mismo. La tarea de la iglesia no es presentarse a sí misma al mundo. La tarea de la iglesia es presentar a Cristo al mundo. Y la vestimenta de piel que tenía Juan representa la que usaba Elías. Segunda de Reyes 1:8 dice que el rey Ocosías preguntó y le dijeron, y dice, un varón vestido de pelo con cinturón de cuero. Entonces el rey Ocosías dijo, es Elías Tisbita. Se vestía igual el bendito. Y no tenía perfil de Facebook para él buscarle allá cómo era que se vestía Elías. No, ¿quién le reveló que Elías se vestía de pieles? El Espíritu. Y dice que comía langostas, comía grillos. No carnes y harinas como los sacerdotes. ¿Qué comían los sacerdotes del templo? Carne y harina. ¿Qué es lo que comemos nosotros? Carne y harina. Porque a la ensaladita casi que no nos entra, ¿no? Pero mire que la dieta de los sacerdotes del templo era ¿qué? La carne de los sacrificios y la harina que traían para las ofrendas de paz. Las harinas. Y esos benditos comían harina y carne. ¿Qué comía Juan? Langostas y miel. Langostas y miel. Su alimentación no era muy habitual y mostraba extrema pobreza. No tenía motivaciones de comodidad material. Muchos hoy predican el mensaje por comodidades materiales. ¿Sí sabía eso? Yo he escuchado personas que han puesto iglesias pensando que es un negocio. Y entonces se escucha estas palabras. No, es que abrimos una iglesia.
¿Y cómo les ha ido? No, eso nos fue como mal y tocó cerrar. A ver, ¿con qué propósito establecieron una iglesia en un lugar? ¿Pensando en qué? En que eso generaba rentabilidad material. Y no es así. Dice que comía langostas y grillos, saltamontes, que son ricos en proteína, vitamina, fibra y minerales. De verdad, yo miré el documental. Y en África cogen todos esos grillitos que llegan a las cosechas y los meten en unos canastos y después los soazan en unos pailones. Y con unos cucharas grandes les van dando la vuelta y les echan algunas especias y va para adentro. Hacen crunch. Comiendo grillo. Y dicen los nativos que ellos jamás o rara vez se enferman. Porque el saltamontes tiene unos componentes de proteína tan tremendos y de vitamina que evita que la persona se enferme porque tiene defensas altas. Pero otros dicen que Juan no comía grillos ni saltamontes, sino que él comía un árbol que se llamaba el algarrobo, que lo llamaban el árbol de la langosta, porque allí llegaban ellas y se amontonaban todas en los árboles de algarrobo. Entonces al árbol de algarrobo le llamaban el árbol de la langosta, y que él comía algarrobos. Pero entonces que pues para identificar el árbol decían que él comía langosta, pero que no, que él comía era algarrobas del árbol de las algarrobas. Entonces dice que ese es un árbol, dice que le llaman el conocido como árbol de la langosta o el árbol del pan de Juan. Así le llaman aún a ese árbol. ¿Qué concepto tenía Juan de sí mismo? La pregunta. Juan tenía claro quién era. Juan 1:19. Le preguntan a Juan, ¿y tú quién eres? Le preguntan a Juan, ¿qué? ¿Y tú quién eres? Vienen los judíos y los levitas y sacerdotes y abordan a Juan y le preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Cómo se diría en inglés? Who are you? Bueno, así, who are you? ¿Y tú quién eres? Me gusta la respuesta de Juan. 1:19 al 23 de Juan. Dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Entonces le dicen, ¿qué pues eres? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? No. Porque para saber quiénes somos, necesitamos saber primero quién no somos. Para tener claro quiénes somos, primero debemos saber quién no somos. Y Juan no solamente sabía quién era, sino que tenía más claro quién no era. Usted y yo debemos tener claro quién no somos. Nosotros no somos peritas en dulce. Usted no es el salvador del mundo. Usted no es el salvador del mundo. Usted no es el salvador de su familia. Usted no es el que le va a cambiar la vida a la gente. No. Para tener claro quién no somos, quién somos, debemos saber primero que ¿qué? ¿Quién no somos? Porque si sabemos quién no somos, entonces sabremos cuál es nuestra misión. Entonces le dicen, pues ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Me gusta esta palabra que dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y esa es la iglesia hoy, esa eres tú. Eres la voz de uno. Tú eres la voz de uno. A donde tú vas, tu voz es oída. A donde tú vas, tus palabras tienen trascendencia. A donde tú vas, tus palabras no caen a tierra. Tú no eres el Salvador. Tú no eres el Cristo. Tú no eres el Salvador del mundo. Tú eres una voz. Y la iglesia hoy es una voz. Y el arma de la iglesia es una voz. Porque a Dios le plació extender el reino por medio de la locura de la predicación. Y Juan dijo, yo soy una voz que clama. Y la iglesia hoy debe ser una voz que anuncia al Cristo que ha de venir. El ministerio de cada creyente es ser la voz de Dios
que se levanta para anunciar al Mesías. ¿Y cuál era el concepto que Jesús tenía de él? Mateo 11:7. ¿Cuál era el concepto que Jesús tenía de Juan? Entonces cuando el Señor les dice, y cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sí dice así el texto? ¿Y cómo así que una caña? Entonces diría el Señor, cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué esperaban ver? ¿A un hombre débil? ¿Qué esperaban ver? ¿A un hombre que se movería con cualquier viento? Cuando ustedes fueron al desierto a ver a Juan, al hombre que estaba predicando un mensaje de arrepentimiento, ¿esperaron ver a un hombre de poca firmeza? ¿Esperaron ver a un profeta de medio pelo por ahí, asalariado? Cuando ustedes fueron a ver a Juan, ¿esperaban ver a un hombre que se ajustara a sus moldes y pareceres mundanos? ¿Esperaban acaso un hombre sin criterio? ¿Un hombre de mensaje inconsistente? ¿Un hombre que acolitaba el pecado de sus oyentes? ¿Un hombre que se deja llevar por las circunstancias? ¿Un dicharachero? ¿Un culebrero? Eso dice el Señor. Cuando ustedes fueron al desierto a conocer a Juan, ¿esperaban ver una caña que se mecía con el viento? Porque el verdadero mensaje del evangelio no es para consentir el pecado, es para denunciarlo, es para confrontarlo y para desafiar al oyente a una transformación de vida. Y sabe, hermano, el mensaje real del evangelio no es un mensaje popular, no es un mensaje que guste, porque la verdad de Dios siempre nos llama al cambio. Y sabe, hay algo que el hombre hoy se resiste, es al cambio. Al cambio. A veces hasta nos cuesta comprar zapatos nuevos porque estamos tan acostumbrados al zapato viejo que ya tiene la horma. ¿Sí? Y entonces se compra el zapato nuevo. ¿Y cómo cuesta, hermano? Pero el poder de la vanidad es tremendo, ¿sí observa? Se pone ese zapato nuevo y empieza el pie a sufrir porque lo sacaron ¿de dónde? De la comodidad. Espiritualmente Dios tiene que cambiarnos el zapato, hermano. Porque hemos asumido moldes, hemos asumido formas torcidas, hemos asumido maneras de pensar que no están de acuerdo a la verdad de Dios. Y entonces cuando viene el poder del evangelio, como que yo mejor me voy de esta iglesia porque aquí regañan mucho. ¿Qué esperabas ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan la vestidura delicada en palacio de reyes están. Muchos se negaban a oír el mensaje de Juan porque él no vestía de ropas elegantes. Muchos se negaban a oír el mensaje de Juan porque no tenía fama. Porque muchos hoy buscan a los predicadores por su fama o por su imagen que proyectan. Y no es que todos los que tengan fama sean herejes, no. Pero muchos buscan predicadores porque tienen fama. Cuando yo voy fuera del país, me nombran pastores en Colombia, me dicen, ¿y usted ha ido a la iglesia de tal? ¿Y usted ha ido a la iglesia de tal? ¿Y usted ha ido a la iglesia de fulano? Cuando yo vaya a Colombia voy a ir allá. ¿Qué están buscando? ¿El mensaje o el mensajero? Déjelo ahí. Hay quienes predican cosas halagüeñas para ganarse la amistad de las personalidades de una ciudad o una nación y así tener un lugar de honor en sus programas sociales. Wow. Otros no denuncian el pecado de ciertas ovejas porque esa oveja diezma. Entonces esa oveja que viene a la iglesia, que vive en adulterio, como da buenos diezmos, le permiten pasar al altar y ministrar. Y es el intocable del pastor porque sembró el techo de la iglesia, o porque hizo la instalación eléctrica, o porque sembró los instrumentos, o porque le regaló para el carro al pastor. Entonces el pastor no deja que nadie le denuncie su pecado porque se va. ¿Qué esperabas cuando llegó Juan? ¿Un hombre como cualquiera? ¿Esperabas un hombre pusilánime, débil? ¿A un hombre sin criterio? ¿O predicando un mensaje de aceptación social y no de arrepentimiento? Eso dice el Señor.
¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Os digo que él es más que un profeta. La pregunta, hermano, ¿por qué Juan es más que un profeta? ¿Por qué Juan es más que un profeta? Escúcheme bien. Él no fue rey para decir que las multitudes estaban a su favor. Él no hizo milagros. No. Él no fue sacerdote. Él no escribió libros. Pero manifestó quién era Jesús. Y eso lo hizo grande. Amado hermano, puede que por tu mano nunca hayan sucedido milagros. Puede que tú no seas reconocido en el medio cristiano. Puede que no grabes un CD. Puede que no hagas algo extraordinario y visible para los hombres. Pero si tú muestras a Cristo y predicas a Cristo y lo das a conocer al mundo, eres más que un profeta. Uy, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Eres más que un profeta. ¿Por qué es más que un profeta, Juan? Porque Juan no solo vino a profetizar, sino que también fue objeto de la profecía. ¿Sí me explico? Él fue objeto de profecía, porque Malaquías e Isaías hablaron de él. Pero él vino como cumplimiento de esa profecía. ¿Y vino a qué? A profetizar. Y lo que profetizó lo tuvo delante de sus ojos. Por eso es más que ¿qué? Que un profeta. Porque él mismo fue cumplimiento profético. Y él mismo vio a quien profetizó, al Cristo. Porque él en vida manifestó concretamente quién era Cristo. Y porque bautizó a Cristo. Y así cumplió toda justicia. Según Mateo 3:13. Él es el Mesías prometido, el Cordero de Dios, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia, quien bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Eso fue lo que hizo él. Dar a conocer ¿a quién? ¿A Cristo a quién? A las multitudes. Muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que él decía fue verdad. Juan 10:41. Tremendo. Mire que él no llenó estadios, él no escribió libros, él no hizo impactos, él no hizo campaña multitudinaria, no. Pero todo lo que dijo se cumplió. Por eso es más que un. Y por eso dice el Señor: de los nacidos de mujer, no hay otro mayor que él. Pero en el reino de los cielos, él es el más pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué dice el Señor eso? De los nacidos de mujer, no hay otro mayor que él. Pero en el reino de los cielos, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque Juan murió. Escúcheme bien. Juan murió sin conocer el amor de Dios. Juan murió sin ver la crucifixión y resurrección de Jesús. Por eso tú eres más grande que él en el reino. Porque tú sí conoces el amor. Juan es el más pequeño en el reino. Porque él conoció a un Dios de justicia y santidad. Pero tú y yo conocemos un Dios de amor y misericordia. Por eso Juan es el más pequeño. Amado, me gusta cómo la palabra nos da tanta riqueza, hermano. Y que cuando usted viene acá a sentarse, no viene a escuchar filosofías, ni historias, ni cuentos. La palabra que nos nutre, que me nutre a mí mucho. Entonces, por eso es el más pequeño. Y dice que él es una antorcha que ardía y alumbraba. Juan 5:35. Su testimonio alumbró por un tiempo, pero en Cristo hay un testimonio mayor. Y voy a terminar con esto: el día inolvidable de Juan. Yo sé que usted me podría decir que el día inolvidable de Juan sería cuando él estaba bautizando y apareció Jesús frente a él. Y él diría: he aquí el Cordero de Dios, al cual yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. A él oíd.
Yo creo que ese podría ser el día más significativo para Juan. El día que Jesús se aparece frente a él y dice: yo no te puedo bautizar, antes tú me debes bautizar a mí. Pero el Señor le dice: no, bautízame, porque es necesario que se cumpla toda palabra, la misma palabra que tú has dado. Por eso ven y bautízame. Ese fue un día especial para Juan. Pero hubo un día cumbre del ministerio de Juan, y está en Juan 3:22. Y fue el día que bautizaron juntos Jesús y Juan. 3:22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Quién hacía esto? Jesús. No. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos. ¿Y qué hacía Jesús? Bautizaba. ¿Y Juan qué hacía? Bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ese podría ser el día en que Juan y Jesús compartieron tarima. Sí, podríamos. El día que Jesús y Juan estuvieron juntos ministrando. Entonces ahora no es Juan bautizando a Jesús, sino que ahora es de tú a tú, los dos en las aguas y las multitudes frente a ellos. Y Juan bautizaba a unos y Jesús los otros. ¡Oh, qué lindo! Diga conmigo: el día inolvidable de Juan. Y la pregunta de los discípulos es: ¿aquel de quien tú das testimonio también está bautizando? Dicen los discípulos de Juan. Pero dice Juan en el versículo 29: yo soy el amigo del esposo. Qué lindo es eso. Versículo 28 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo y está cumplido. Es necesario que él crezca. Oh. Es necesario que ¿qué? Que él crezca. Y esa debe ser nuestra consigna cada día, amados. Es necesario que él crezca para que tú y yo menguemos. ¿En qué tienes que menguar? ¿Qué áreas de tu vida y de la mía deben de crecer para que él sea glorificado? Él debe tener más importancia que yo, dice la versión, una versión diferente. Mi gozo está cumplido. Y cuando su gozo se cumplió, fue a la cárcel y murió. Herodes, en una parranda, en una fiesta, y Herodías, que tenía ganas de matar a Juan, puso a su hija Salomé a danzar sensualmente frente a Herodes. Y Herodes se excitó por la danza de aquella joven y pidió que lo hiciera de nuevo. Y dice la palabra que al negarse ella, Herodes dijo: lo que tú me pidas te daré si lo haces de nuevo. Y entonces Herodías dijo: tráeme la cabeza de Juan en un plato y entonces lo haremos. Y allí quedó la vida de un hombre que cumplió su propósito. Mientras Jesús ascendía en reconocimiento y las multitudes lo seguían, Juan es confinado a la prisión y relegado al olvido y decapitado.
el amigo del esposo, el más grande de los profetas, quien a costo de su vida propia anunció y denunció el pecado de su generación y abrió el camino para el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y Juan 1:8 dice: aquel no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Amados, usted y yo no somos la luz, pero venimos a dar testimonio de la luz. Y mientras he estado predicando, esta vela ha estado emitiendo luz. Pero en la medida que esta vela ha estado emitiendo luz, ¿qué ha pasado con ella? Porque así es todo creyente que decide ser luz en todo tiempo. Mientras ilumina al mundo, va menguando hasta que se hace muy pequeño e invisible y solamente emite, y solamente es visible por la luz que emite. Esa debe ser nuestra meta, ser como esa luz, silenciosa y permanente, que en la medida en que nos esforzamos por dar esa luz, nuestra naturaleza mengua. Nuestra naturaleza humana disminuye para que Él crezca. Esa es la vida del hombre que fue más que un profeta. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos hoy, Señor.